Ahora sí, bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. En pos de arrancar puntualmente vamos a ir haciendo las presentaciones del caso. Bienvenidos a la 17ª edición del Foro Metropolitano Construyendo Gobernabilidad para el Área Metropolitana de Buenos Aires. El foro comenzó esta mañana con una conferencia magistral del prestigioso investigador Pedro Ortiz desde Madrid. Estamos muy contentos con el resultado de la misma. Bienvenidos a todos los que nos acompañan tanto por el canal de YouTube de la Fundación como por la plataforma sobre la que se transmite en vivo este foro. Recomiendo en la plataforma la galería de experiencias que recién veíamos, los stands institucionales de todas las empresas, los organismos, los municipios que nos acompañan, a quienes en nombre de toda la Fundación les agradezco muchísimo. Agradezco también a los socios de la plataforma BAM y de la Fundación Metropolitana, entre ellos Findel. Aquí nos acompaña su presidente, Daniel Cravacuore, que va a oficiar de moderador de este panel. Agradezco a los voluntarios, al equipo de trabajo de la Fundación y a los más de 64 panelistas, moderadores, que van a participar de este foro entre el día de hoy y el viernes 4 de diciembre. En nombre de la Fundación, quiero especialmente agradecer a Jorge Macri, intendente de Vicente López, y a Lucas Gui, intendente de Morón. Estamos esperando que se sumen Gustavo Pose y Néstor Grindetti. Ustedes saben cómo es la agenda de los intendentes, entonces, bueno, ahí tratando de compatibilizar, vamos a ver cómo acomodamos este panel. Este panel que tiene el foco puesto inicialmente en las cuestiones de COVID, la coyuntura y cómo debimos adaptarnos a esta realidad. Hoy la Fundación está realizando su 17ª edición del foro de modo virtual, en parte como consecuencia de toda esta readaptación que tuvimos que hacer al contexto, y de alguna manera también estamos orgullosos porque la pandemia no limitó las tareas de la Fundación, al contrario, las potenció, y hemos tenido la sucesión de encuentros. De hecho, en el inicio de la pandemia, los intendentes que nos acompañan también participaron de un ciclo, así que estamos recapitulando y estamos presentando el trabajo de todo el año de la Fundación. Voy a oficiar de presentador, pero voy a acompañar a Daniel. La moderación del panel la tiene el doctor Daniel Cravacuore, que como dije, es presidente de Findel, y además es director del Centro de Desarrollo Territorial de la Universidad Nacional de Quilmes. Daniel, bienvenido, y si querés podés ir haciendo el encuadre y vamos arrancando en virtud de que tenemos un tiempo preestipulado y me gustaría que lo podamos cumplir. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a la Fundación Metropolitana por haberme convocado para coordinar este tan distinguido panel. Creo que la Fundación sabe de mi debilidad por trabajar con intendentes, como hago hace casi 30 años como investigador en la universidad, sobre distintos temas de la agenda municipal y en particular en este último año, sobre relaciones intergubernamentales, ¿no? Que han sido la clave en todos los países para entender el mayor éxito o el mayor fracaso relativo de las estrategias de lucha contra el COVID. Esto ya no como un problema de la Argentina, sino como un problema de carácter mundial, el tema de la coordinación intergubernamental. Pero sin más, quiero primero también saludar a los intendentes partícipes y bueno, comenzar con la primera pregunta. Tenemos, por los problemas de agenda, como señalaba recién Gastón, vamos a tener un poco más de tiempo, lo cual lo va a hacer mucho más rico, si tenemos mucho más tiempo, para un diálogo alrededor de algunas cuestiones. Yo creo que la primera, entonces, dado que Gustavo viene con un poco de retraso, empezaríamos con Lucas, con el intendente
Perdón, Daniel, ahí veo que Gustavo Pose ahí Bueno, está, perfecto. se está conectando, así que Perfecto, entonces mantenemos el orden que habíamos previsto. Claro. Buenas tardes entonces al intendente Pose. ¿Qué decís? ¿Cómo estás? Un gusto grande. Bien, así que, bueno, estaba tratando de encuadrar el problema y la primera pregunta que habíamos pensado era justamente una reflexión general de ustedes respecto del COVID y los municipios, digamos, ¿no? Así que, Gustavo. Bueno, yo primero quiero agradecerles, saludar a la Fundación Metropolitana, saludar a la Fundación Organizadora, a la Fundación Integral para el Desarrollo. La filosofía con la que actuamos, primero, es una fuertísima integración del Poder Ejecutivo Nacional a través del presidente, del jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del gobernador, de los intendentes del lugar donde empezó, del AMBA, de los 24 intendentes de todos los partidos políticos. Y después cada distrito fue haciendo lo suyo a partir de lo que se iba acordando y la interpretación de los decretos nacionales y los decretos provinciales. En San Isidro nosotros salimos en búsqueda del virus, hicimos un seguimiento personalizado a quienes vinieron de otros países. Tengamos en cuenta que habían venido en los primeros 2 meses, unas 3.500 personas de países con COVID-19, muchas de ellas son los denominados contagiados importados. Los primeros días éramos el municipio con mayor cantidad de contagiados de todo el país. Llevamos adelante entonces una saturación con un plan de detección casa por casa, inicialmente en los barrios vulnerables, inicialmente en los lugares más importantes en la búsqueda por el problema de los trabajadores transversales, los médicos, las enfermeras, los cocineros, el personal de servicio. En el caso de la detección, también, no solo en las zonas vulnerables, en los monoblocks sociales, en los asentamientos, en las villas de emergencia, sino también en los geriátricos. El fortalecimiento de nuestro sistema de salud, el hecho de cortar la circulación del virus a partir del aislamiento, situación a la cual inicialmente estamos agradecidos, nos dio la posibilidad de ampliar, teniendo todo el sistema de salud que es municipal, ampliar, tener mayor cantidad de camas, mayor cantidad de respiradores, mayor cantidad de complejidad médica, y en los 3 hospitales nosotros teníamos el respaldo, más los 14 centros de atención primaria, que nos permitía después ir garantizando que la gente siguiese accediendo al aire libre, que siguiese después vino el tapabocas, todo lo otro, pero mientras tanto no se podía tener a la gente encerrada. Entonces, nosotros garantizábamos los protocolos de trabajo, el cuidado de salud mental que hacía la totalidad del tema, que es, por un lado, el cuidado de la salud en el sentido lato, pero por el otro lado, el cuidado de la salud integral, a lo que nosotros denominamos que hace a la higiene de salud mental ya en lo social. Educamos, confiamos en la ciudadanía respecto del respeto a los controles gubernamentales que nosotros hacíamos por los protocolos con actividad, las aperturas graduales, la campaña educativa nuestra era contagiar responsabilidad para que podamos seguir saliendo, era contagiar responsabilidad. Y bueno, el control del cumplimiento de lo pautado también estaba en manos de los vecinos, que eran los que nos transmitían dónde podía haber un inconveniente y dónde no. La asistencia permanente a los vecinos que se encontraban en situación de vulnerabilidad para que a nadie le faltara lo indispensable, sobre todo en materia de alimentos y de medicamentos. Creamos redes que siguen funcionando de voluntarios para las personas, la atención de personas mayores, para la atención de personas con discapacidad. Se hicieron donaciones de mayor cantidad de notebooks para que pudiesen estar conectados aquellos que no lo tenían, no podían, y aumentar además la conectividad en aquellos lugares donde podía haber dificultades, partiendo de la base de que en la anterior época nosotros habíamos hecho un esfuerzo con el gobierno nacional anterior para tener una fuertísima conectividad en nuestros distritos, aún en los lugares vulnerables. Bueno, los pasos fueron: desde el mes de marzo se solicitó a Migraciones los datos de cada uno de los vecinos de San Isidro que llegaban de países con COVID-19.
Fue un seguimiento clave, personalizado, respetuoso y a los cuales, en definitiva, casi 7.000 sanisidrenses nos respondieron, nos permitieron controlar la primera ola del virus cuando ya estábamos a los 3 meses y medio. En segunda instancia, implementamos el denominado Plan Detectar, que inicialmente éramos nación, provincia, municipio, después lo siguió el municipio, con fuertísima saturación. Siempre, nunca menos, hoy mismo, hoy que es más bajo, nunca menos de 11 puntos de detección disponibles para los vecinos para poder tener una fuertísima cantidad de testeos que con un solo síntoma expresado y que lo pudiesen hacer en lugares al aire libre, no corriendo riesgo entrando a lugares cerrados y demás, con un solo síntoma pudiesen ser testeados. Por eso tenemos altísima cantidad de testeos, alta cantidad de infectados, alta cantidad de recuperados y bueno, y en menos de 2 meses completamos las rondas sanitarias en todos los barrios vulnerables y en todos los geriátricos de San Isidro. En total se relevaron más de 10.000 domicilios, de los cuales se analizaron a 38.000 vecinos. El operativo fue liderado por 20 equipos, donde los lideraba un médico, donde lo acompañaba un enfermero, un asistente social, una promotora social, es decir, un conocedor del lugar, del territorio, alguien que es parte de esa sociedad, personal de apoyos, en todos los lugares, siempre suministrándole desde el inicio productos de limpieza, barbijo, material de bioseguridad, un equipo de desinfección con agua clorada respecto de todas las zonas a las cuales había que cortar el virus, y que además, bueno, en todas las zonas vulnerables nosotros tomamos la limpieza de pasillos, frentes de vivienda, etc. Estamos convencidos de que el rol central del municipio en materia de prevención de salud, una vez de finalizado el plan Detectar en conjunto con todos los niveles de gobierno, nos dio la posibilidad de poder hacerlo nosotros solos y seguirlo y hacerlo con una saturación más fuerte. Eso fue una estrategia proactiva desde los centros de atención primaria de salud y desde todos los puestos móviles. Por eso reuníamos una cantidad de 11 lugares a la vez para la prevención del COVID-19. Tenemos una larga tradición en la implementación de políticas de atención primaria de salud, que es un sello que nos caracteriza y que nos da muy buenos resultados socioambientales, médicos, sanitarios. Y el hecho de tener los 3 hospitales, los 14 centros de atención primaria, el centro de desarrollo infantil, de estimulación temprana, etcétera, nos dio la posibilidad de estar en cada uno de los puntos y que siempre alguien estuviese en algún lugar equidistante donde se podía ir a testear. A su vez, esto nos permitió durante ese tiempo lo que mencionábamos, la ampliación de la cantidad de camas del sistema, así como se instalaron junto a entidades no gubernamentales y religiosas centros de aislamiento que no fueron mayormente utilizados, que es lo de los denominados de camas leves. Las estrategias impulsadas dentro de todos estos parámetros de aislamiento social y obligatorio que implementó el municipio y el municipio junto con Migraciones fueron siempre distintas de acuerdo a cómo era que en cada uno de los casos se debía sostener la convicción de que no debe existir una dicotomía entre economía y salud. Para nosotros economía y salud van juntas y por eso hablábamos de la cuestión de la higiene de salud mental. Nosotros entendíamos además que se debía ampliar a la apertura de clases en los 3 niveles, en el inicial, en el primario y en el secundario. Entonces, esta innovación constante nos dio que junto con la responsabilidad ciudadana, acompañada por además el control del cumplimiento de esos cuidados comunitarios, estábamos delante de un esquema de apertura donde nosotros íbamos bien profundo, pero con la convicción que además de que estaba bien hecho, de que respondía a lo que había que hacer y estábamos respaldados por nuestro sistema de salud. Fuimos los primeros en abrir industrias. Acá la primera que se abre hace 6 meses y medio es la fábrica Orbis, con un protocolo estricto, sobre todo muy estricto respecto del gran vector de contagio que es el transporte público de pasajeros. Siempre todos los protocolos tenían que ver con que el directivo, el empresario, se encargaba del transporte
de sus trabajadores. Fuimos los primeros en abrir el comercio de cercanía, se abrieron después los comercios gastronómicos, primero desde la venta a domicilio, y después fuimos también los primeros en abrir las salidas de los padres organizadas por el municipio de modo tal de que tuviesen circulación y sin que hiciesen vida social y que circulasen. Nunca se prohibió ni se desalentó las caminatas ni las salidas a correr. Lo que sí no se permitía era la utilización de los senderos aeróbicos de manera masiva. Los orientamos siempre hacia las calles interiores, inicialmente de los barrios. Primero arrancó el delivery, después el takeaway, después el takeaway plus, que es el conocido y que es muy agradecido por la ciudadanía y por los gastronómicos. Ofrecimos conciertos, celebraciones religiosas, cine, autocine, y todo de manera tal de que las familias pudieran disfrutarlo, en este caso desde el auto. Posteriormente fuimos a los servicios religiosos con capacidad reducida y que los fuimos ampliando y vimos que los resultados, tanto sociales como los resultados sanitarios, eran buenos. Promovimos la vuelta a los deportes, primero aquellos sin deporte de contacto y luego a todo el resto, así como la apertura de los gimnasios que tienen fuertísimos protocolos para el ingreso respecto de las cantidades, metrajes cuadrados, distancias deportivas que son mucho más grandes que las distancias sociales. La apertura de nuestros campos de deportes, promovimos la apertura de las actividades náuticas, este es un polo de vela muy fuerte, el de San Isidro. Empujamos a que nos fuera permitida la reapertura del circuito de los museos y todos los espacios de interés cultural. Y desde el inicio ofrecimos una amplia gama de servicios gratuitos de asistencia en materia de salud mental. Es decir, siempre íbamos acompañando la seriedad del asunto con la búsqueda de acompañar a la sociedad. Desarrollamos de esa manera lo que hablábamos de una red de voluntarios que sigue vigente para acompañar a las personas adultos mayores y a las personas de riesgo para que pudieran estar tranquilos en sus casas. Otros vecinos los ayudábamos a hacer las compras, a hacer los trámites. Había casos de personas mayores, los ayudábamos y les paseábamos las mascotas con este trabajo en red. Así como también se brindaba un apoyo y un seguimiento telefónico de todas las personas que podían estar en soledad. Se brindó y se sigue brindando una asistencia alimenticia en todos los barrios vulnerables, así como las viandas a personas adultas mayores y personas con discapacidad, que así lo requerían y lo siguen requiriendo. El programa municipal de huertas donó desde su producción para los distintos comedores. Capacitamos a adultos mayores con tutoriales para aprender a manejar el plano virtual, es decir, los trámites con los bancos, los trámites que tuviesen que realizar personales, el tema de cómo llevar adelante, inclusive recetas. Se lleva adelante, se llevó y se lleva adelante una campaña de reciclado, y la campaña del reciclado de lo que tiene que ver con la basura electrónica, nosotros hace muchos años que con la Fundación Equidad recuperamos y las convertimos en notebooks, así que no solo lo que antes se trabajaba para reforzar las salas de computación se hizo para que en este caso pudiese llegar a todos. Así que por nuestra parte es un pantallazo de cómo pudimos hacer para venir desde un lugar muy malo por la cantidad de contagiados importados que estaban en el lugar y el primer contagio y el segundo contagio, y por el otro lado apertura económica, social, deportiva, de aire libre, con excelentes resultados, toda vez que hace 3 meses y medio que estamos con un R debajo del 1, ya es muy superior la cantidad de recuperados a la cantidad de infectados. Ayer fue un día de 15 infectados, cuando inicialmente nosotros tuvimos días de 290 infectados. Así que lo miramos esto con mucha seriedad, queremos ver cuáles son los momentos de la llegada de la vacuna que obviamente no va a ser masiva, que la vacuna tiene que ser para los transversales, es decir, para el médico, la enfermera, la mucama, para las personas vulnerables de salud, para los docentes, de modo tal de garantizar la salida a clases. Nosotros sabemos que hay un trasfondo en esto, en el sentido de que los gremios docentes, aliados con las jurisdicciones centrales,
evitaron la salida a clases, y en realidad la salida a clases se podía haber hecho de manera intermitente, pero nunca se debió haber perdido las clases presenciales. Hoy hay revinculación de los chicos de los 3 niveles, en el nivel inicial, en el primario y en el secundario. Arrancamos por el primario y el secundario, y ese reencuentro y eso que se está preparando, que además es a mediados de mes, la de los actos finales que se puedan hacer en las plazas, en los campos de deportes y en las escuelas que tienen esas dimensiones, de modo tal de recuperar, y con un horizonte, que es un horizonte de necesariamente tener fecha de la vuelta a clases el año que viene. Así que, bueno, saludo a Findel, le agradezco a la Fundación Metropolitana que nos dio la oportunidad de poder entrar en diálogo todos. Saludo a todos los colegas, lo tengo a la vista a Jorge, a Lucas, bueno, a Gastón tuvimos al habla durante las últimas semanas, lo mismo que el caso de lo de Diego. Daniel, te doy un abrazo grande y gracias por la atención. Gracias, Gustavo, por esta primera intervención. Sabemos de las complicaciones de agenda y después de estos 12 minutos pasamos entonces a darle la palabra a Lucas, intendente de Morón. Lucas, te escuchamos con atención. Bueno, muchas gracias. Una alegría compartir este espacio. Saludo Daniel, Gastón, Diego, bueno, mis colegas y amigos, Jorge, Gustavo. Una alegría volver a coincidir, esto que se ha transformado en un sano ejercicio de encontrarnos para escucharnos, para aprender, para contrastar, ¿no? Porque uno siempre a partir de la experiencia de otros municipios, de otros liderazgos, también aprende, se nutre, compara, dimensiona en qué estamos bien, en qué hay que fortalecer la gestión, y el municipalismo en general adolece de estos espacios. Estamos muy metidos como en compartimentos muy estancos, pensando que el mundo nuestro empieza y termina conforme los límites de nuestra jurisdicción, y la verdad que estamos todas las administraciones atravesadas por las mismas problemáticas, las mismas agendas, las mismas demandas en general, ¿no? Hay un núcleo común, más allá de las particularidades de cada territorio, y la verdad que hay problemas que son comunes, que encuentran soluciones diversas, algunas muy bien logradas, muy creativas, que pueden resultar siendo muy inspiradoras, y yo no dejo de reconocer cuando veo que hay experiencias que funcionaron en otros lugares, y no tengo ningún reparo en plantear que las tomo, porque me parece que le hace bien a mi comunidad. Entonces, ¿por qué hay que especular con eso? Así que estos espacios que ustedes auspician, para nosotros, créannos que es importante. A veces nosotros terminamos siendo la expresión pública, pero hay equipos, ¿no? Hay hombres y mujeres en nuestros gobiernos que están intercambiando, que llevan y traen, que escuchan, que observan, que evalúan, y está bueno el producido y el saldo de estos encuentros. Yo para no repetir, estaba pensando mientras hablaba Gustavo, bueno, ¿por qué otra arista le entramos al asunto? Porque en mayor o menor medida, con mayor o menor volumen, la agenda ha sido parecida en los distritos del conurbano, pero bueno, pensaba aportar algunas otras apreciaciones. Me parece que la política en general, más allá de las pertenencias, en la provincia de Buenos Aires, más específicamente en el conurbano, que es donde uno por ahí domina un poco más el mapa, ha estado a la altura del desafío, ¿no? No falta más que retrotraerse allá a febrero, marzo de este año, y las primeras imágenes que llegaban, vamos a coincidir que nos producían cierta zozobra de ver lo que estaba pasando en sistemas mucho más sofisticados, más desarrollados, con mucha más inversión, sobre todo en lo sanitario, como Madrid, como lo que pasaba en distintas ciudades de Italia, con Estados Unidos, y decíamos, bueno, eso cómo impacta en el conurbano, ¿no? En el conurbano como este territorio en donde está siempre todo por hacerse, de tantas carencias, de tantas dificultades, de tantas conflictividades, y nos imaginábamos escenarios
apocalípticos, en tres grandes dimensiones. En lo sanitario, cuando veíamos las imágenes y pasillos colapsados del sistema sanitario español, con médicos eligiendo a quién le daban el respirador, y con lo crítico que esa situación es, o en lo social, ¿no? Veía algunas tiendas de Nueva York que estaban siendo saqueadas, con un nivel de tensión social creciente y con desavenencias de la política entre el liderazgo nacional y los liderazgos federales, que no podían construir una estrategia común, o en lo laboral, en lo productivo, ¿no? Como, bueno, ¿cuántas fuentes de trabajo va a destruir esto? ¿Cómo se hace para contener esta ola? Y la verdad que la primera sensación que uno tiene es que la política, la dirigencia en general, no solo de la política, ¿no? El mundo empresario, sindical, de las organizaciones sociales, de las iglesias, entendimos la dimensión que tenía este fenómeno, lo traumático de lo que debíamos enfrentar. Me parece que primó con mucha racionalidad el sentido de lo comunitario, que definitivamente no había margen para el sálvese quien pueda, que había que construir una matriz común, poniendo cada uno lo que tuviese a disposición, aceptando los liderazgos que naturalmente estaban establecidos a nivel nacional, con el presidente, a nivel de la provincia con el gobernador, y cada uno de nosotros en los territorios, pero sin entrar a los codazos para ver quién llegaba antes al hospital modular o quién tenía más respiradores que otro, no aceptando que había un plan, que había un liderazgo, que había metas, que había etapas, y cada uno con racionalidad y con mucha seriedad, intentando que todo eso pase de la mejor manera posible, en el menor tiempo posible, para evitar esas imágenes que tanta angustia nos provocaban cuando empezaba este fenómeno allá por marzo. Y eso fue un ejercicio de interestatalidad, ¿no? De cómo nos relacionamos, lo nacional, lo provincial, lo local, que muchas veces invocamos y aparece muy mentado en la cabeza de muchos, pero después a la hora de la gestión, de tomar decisiones y que eso impacte en la calidad de vida de nuestra gente, tiene sus dificultades. Y hacerlo en el marco de una pandemia, con poco tiempo y con una situación tan delicada, bueno, era complejo, y la verdad que yo creo que funcionó, ¿no? Haciendo un primer balance, si bien no estamos todavía en condiciones de decir que esto pasó, ni mucho menos, tenemos por delante seguramente una etapa tan o más difícil que la que nos precedió, pero la verdad que haciendo ese balance, esa interacción entre lo nacional, lo provincial y los municipios, me parece que funcionó. No sin discusión, no sin tensiones, no sin puntos de vista divergentes. Y la verdad que lo comparto porque nos hemos reído con Jorge, con Gustavo, digo, participamos de un chat que en algunos momentos nos sacamos chispas, digamos, porque fuimos, vinimos, y está bien, es lógico, amamos lo que hacemos, nos pasan cosas por la piel, y son las 11 de la noche y estamos discutiendo, a veces con connotaciones políticas, a veces con temas estrictamente de gestión. Ahora, existió ese ámbito. La experiencia mía pasada de intendente, no lo tuve ese ámbito. Y a mí me parece que ya es de por sí virtuoso que yo esté en un chat con Jorge y con Gustavo. A priori me parece que está bueno, que es un paso adelante, que es algo que no existía y que ojalá quede, ¿no? Que decimos, bueno, sorteamos la pandemia, bueno, ¿cómo seguimos pensando la gobernanza del conurbano? Tomando como algo positivo esto que nos dejó la pandemia. Bueno, esta interacción, esta posibilidad de encontrarnos, de vernos, de chatear en un grupo y de discutir y a veces acordar y a veces no acordar, me parece que como instrumento es virtuoso, y que está bueno y que hay que sostenerlo. Y después me parece que hay una cosa que es re interesante también y que se da precipitada, ¿no? No tiene que ver con una construcción planificada, sino que te lo impone la pandemia, que es la articulación entre lo público y lo privado. Históricamente, nosotros tenemos acá alguna experiencia de gobierno en Morón y nos costó mucho interactuar con el subsistema privado de salud. No digo ni porque ellos sean malos, ni porque nosotros seamos malos, porque tenemos lógica distinta, naturaleza distinta, estamos atravesados por intereses distintos. Y sentarnos en una mesa con los directores de las clínicas de nuestra ciudad era difícil. Era difícil. Bueno, la pandemia quiso que hoy construyamos un comité en donde todos los jueves están todos los directores médicos de todo el subsistema privado sentados en una mesa. Digo, eso lo forzó la pandemia.
y en buena hora. Y lo que antes era imposible de acordar, hoy es una dinámica que es natural. Che, tenemos este recurso, tenemos este problema, a vos te sobra, a mí me falta, ¿cómo seguimos? Nos anticipamos este problema. Bueno, el tema de la vacunación, ya estamos pensando juntos cómo afrontamos este proceso de la vacunación, sabiendo que operamos en el mismo territorio, y que inexorablemente tenemos que interactuar, complementarnos, articular, compartir información, dificultades. Bueno, esto que suena tan obvio, no pasaba. No, a mí no me pasaba, nosotros gobernamos acá desde el 99, con la etapa que me precedió estos 4 años, pero digo, y entiendo que tampoco pasó demasiado. Por eso digo, es interesante eso, que ese ámbito de interacción existe, hay que cuidarlo. ¿Por qué? Porque uno no se enamora del instrumento, porque se enamora de los resultados que ese instrumento te permite lograr, que es que las políticas públicas que se generen al calor de ese espacio son mejores. Entonces, bueno, preservémoslo. Y me parece que está bueno visibilizarlo como un producto, un emergente de este fenómeno. Y después, algo que también vamos a coincidir, y se desprendía de las palabras de Gustavo, el rol de la comunidad, ¿no? Porque todo esto fue posible, no sabés el huevo o la gallina, qué fue lo que posibilitó qué cosa, pero la comunidad entendió cuál era el camino. Si uno también hace el ejercicio y vamos a marzo y decimos, che, vamos a llegar a noviembre, o ya esta etapa está un poco más relajada, pero a septiembre, en este esquema de restricciones, de imposibilidades, de distanciamiento, no, decís, no, esto no se banca, no cierra, esto no cierra. Bueno, y sin embargo, la comunidad entendió, comprendió, generó empatía, hubo solidaridad, un esfuerzo inestimable. Ayer hablábamos con mi compañera acá mientras veíamos por la plaza, veía a los chicos de los sextos años que vinieron a la plaza o están cerrando el ciclo lectivo. ¿Qué año para estos pibes y pibas? ¿Qué año? ¿Cómo se la bancaron? ¿No? Pues, nosotros tuvimos 17 años, 18 años, y pasaron este año, y la verdad, hablo de ellos y de ellas, pero es una constante en la sociedad en su conjunto. Y me parece que eso no es menor, ¿no? Que ahí también afloró el sentido ético de lo comunitario, saber cuál es el esfuerzo y cómo ese esfuerzo ayuda a salvar vidas. No sé qué es antes o qué es después, si porque la dirigencia estuvo a la altura de eso, o porque la dirigencia construyó esos acuerdos, la comunidad lo percibió y también acompañó. Probablemente haya una relación dialéctica que se retroalimente permanentemente, pero la verdad que me parece que está bueno también observarlo, ¿no? Más allá de honrosas excepciones, la comunidad entendió que era un trance difícil, un momento excepcional, que requería decisiones excepcionales, y me parece importante destacarlo. Y como reflexión final, bueno, esto que planteaba, nos reíamos con Gustavo, que dice, bueno, che, al final todo lo reíamos con Jorge, todo lo hizo primero Gustavo. Y hoy obviamente que le reconocemos la capacidad y el liderazgo de Gustavo, pero además de la iniciativa, que sabemos que Gustavo la tiene, y en mayor o menor medida tratamos todos de estar pensando de qué manera damos ese paso y nos animamos. Más que lo primero, me parece que lo interesante fue que fuimos bastante en bloque, bastante articuladitos, sabiendo que somos de pertenencias políticas distintas, y que no tenemos consolidada una cultura política del respeto, de no personalizar las discusiones, que nos falta mucho para crecer, para aprender, que enseguida nos enojamos y pateamos el tablero y abandonamos los ámbitos de diálogo. Yo lo digo en términos personales, a mí también, me falta, pero me parece que esta experiencia es interesante desde ahí, que nos encontramos, que disipamos recelos, prejuicios, sospechas de la política, al interior de la política, que yo me puedo sentar con los compañeros intendentes que hoy están en este ámbito, y con aquellos inclusive, fundamentalmente, con los quienes comparto límite, y el límite dejó de ser aquello que me separa para ser lo que me une, con Diego Valenzuela con 3 de febrero, o con Jaime en San Miguel. Construimos una sinergia y un modo de transitar este momento que me parece que está buenísimo, que es el desafío de la generación tal vez
preservarlo, insisto, sin negar, porque esto no va a contramano de las diferencias legítimas que podemos tener en política. Al contrario, es con esas diferencias. Digo, eso es lo que alimenta estos ámbitos. Bueno, si no pareciera que es el reino del consenso, la unanimidad absoluta, y eso no es la democracia. Eso no es la democracia. Digo, la democracia se nutre de intereses contrapuestos, de diferentes miradas, distintas historias, recorridos. Ahora, yo quiero hacer el esfuerzo para que, haciendo el ejercicio de encontrar los puntos en común, que seguramente vamos a tener muchos, inclusive con aquellos a priori que pensamos distintos, eso redunde en beneficio de nuestra comunidad. Así que nada, eso como algunas miradas compartidas. Gracias y siempre es una alegría. Perdón que interrumpa un segundito. En nombre de la Fundación Metropolitana quiero darle la bienvenida al intendente Néstor Grindetti. A Gustavo se sentó y empezó a hablar. Así que simplemente esto, estamos en una primera ronda de contexto COVID. Después Daniel Cravacuore, que es el moderador, va a ir a una segunda ronda que tiene que ver con las experiencias de interjurisdiccionalidad, ¿no? Como bien marcaba Gustavo, estuvimos conversando y rememorando, ¿no?, la experiencia de Región Metropolitana Norte, la idea de trabajar con temas de transporte juntos. Bueno, eso vendrá en una segunda etapa. En esta primera etapa estamos en la dimensión COVID, y recién pensaba, mientras decía Lucas, además de las diferencias políticas, acá también tenemos una mesa heterogénea en relación a diferencias geográficas, pues tenemos corredor norte, corredor oeste y corredor sur, ¿no? Así que cada uno representa, ¿sí?, la heterogeneidad de lo que para nosotros es el área metropolitana de Buenos Aires. Daniel, seguí con tu moderación para ir en esta primera ronda. Perdón y bienvenido, Néstor. Sí, igualmente una bienvenida al intendente Grindetti, pero bueno, para seguir el orden que teníamos, vamos a escuchar con atención al intendente Jorge Macri de Vicente López. Bueno, muchas gracias Daniel, gracias Gastón, gracias a la Fundación Metropolitana, un saludo a Findel, un saludo a los colegas, Lucas, Gustavo, Néstor, un placer reencontrarlos, nos vemos seguido, aunque sea, como decía Lucas, vía un chat. Voy a tratar de ir rápido por las coincidencias, también como Lucas estuve tratando de hacer un repaso mientras lo escuchaba a Gustavo, de ver cómo darle otra mirada, otro valor agregado a la charla, para no hacer un listado solamente de hechos de gestión. La problemática de Vicente López fue muy similar a la de San Isidro en un inicio. Esta enfermedad nos golpea de afuera, y el retorno de muchos extranjeros a la ciudad de Buenos Aires, Vicente López y San Isidro, generó una lectura equivocada, primero pensando que la enfermedad iba a quedar casi remitida a estos territorios. Entonces se planteó la cosa como si fuera un problema de los que habían viajado, como si esta enfermedad encontrara límites geográficos, cosa que la verdad que no ocurre, y el tiempo lo fue demostrando. Obviamente, como San Isidro, generamos mecanismos muy rápidos de respuesta. Tenemos la suerte, nosotros tenemos un sistema de salud municipal muy robusto, muy potente, con 3 hospitales también, un hospital general de agudos, un hospital geriátrico, que lo terminamos en la gestión anterior, con apoyo del gobierno nacional, y una maternidad. Y tenemos la suerte en nuestro equipo de contar con la presencia del doctor Lopardo, un infectólogo que ha sido parte del equipo de presidencia también, junto a la doctora Barcelona. Ellos nos plantearon la necesidad de trabajar ya en febrero la problemática del COVID. Tuvimos una primera reunión de gabinete el 12 de febrero, si yo mal no recuerdo, o el 13, para hablar de este tema. El 17, una primera reunión en el aula magna del hospital, donde se convocó a profesionales, y ahí empezamos a trabajar con esta realidad que nos iba a llegar, porque ya estaba demostrado que esta era una enfermedad que no entendía de límites geográficos y se movía con mucha agresividad. También, igual que San Isidro, trabajamos mucho los aspectos más críticos, los grupos más vulnerables, obviamente la vulnerabilidad social, la habitacional, donde este virus encuentra
una oportunidad muy grande, porque la chance real de aislamiento es muy baja, y pese a que en Vicente López tenemos 100% de agua y cloacas, inclusive en los barrios más populares. El barrio Las Flores es uno de los asentamientos o villas donde terminamos ya el tendido por todos los pasillos de agua y cloaca, y estamos terminando con la conexión casa por casa. Más allá de eso, evidentemente la densidad y el exceso de densidad es un aliado absoluto de esta enfermedad, así que trabajar en los barrios, trabajar en los grupos de riesgo de edad, los grupos etarios. Vicente López tiene una población de mucha edad, con lo cual plantea un desafío muy grande en ese sentido. Y además tenemos 70 geriátricos o casas de adultos, digamos, las distintas instancias. Y como Lucas, yo creo que hubo una gran oportunidad, y seguramente con Néstor coincidirá después de generar ámbitos de interacción con lo privado que hasta este momento no se habían dado. Lucas planteaba algo muy interesante, que es la complejidad que hemos tenido muchas veces los municipios para trabajar con los efectores privados de salud, sea una clínica, sea un sanatorio, sea un hospital, un geriátrico. Y yo creo que parte de esa complejidad es el corazón de esta charla o de esta discusión o de este debate, es dónde empieza y dónde termina la autonomía y la potestad municipal. Como la habilitación desde el punto de vista de la salud no la otorga el municipio, nuestra potestad es muy limitada en la interacción con el efector privado de salud. Es como que uno aparece por ahí y te dice, mira, el matafuego lo tengo puesto, la salida de emergencia funciona bien, no tenés nada más que hablar conmigo. Cuando en realidad somos un gobierno local que, entre otras cosas, en Vicente López, somos los principales efectores de salud. Así que ahí me parece que, digo, en lo que planteaba Lucas, que no es de malos o buenos, sino que me parece que es de marcos regulatorios, y le voy a dar una respuesta a Lucas que la va a poder usar en esta discusión del huevo o la gallina, como dice un amigo. No importa si es el huevo o la gallina, fue en el gallinero. Digo, lo que está claro, no sé qué ocurrió primero, pero pasa, y uno tiene que enfrentarlo y resolverlo. Así que trabajar con la población adulta fue relevante, igual que Gustavo, igual que todos los intendentes. Hemos tenido un mecanismo de voluntariado muy activo que convocó también a las empresas privadas. Casi el 40% de nuestros voluntarios fueron aportados por empresas privadas que generaron un mecanismo de voluntariado en la gente que hacía homework o que se había quedado con poca carga horaria. Y tenemos una aplicación que nos permite que cada voluntario haga un seguimiento del adulto que contacta, y si identifica cualquier urgencia o emergencia, se dispara a través de un botón de la aplicación la necesidad de alimentos, de asistencia psicológica o de medicamentos para poder trabajar de manera más profesional. Siempre es una preocupación del voluntario saber, bueno, y si pasa algo grave, ¿qué hago? Esos mecanismos los hemos generado. Recibimos 8.000 y identificamos 8.700 ciudadanos de Vicente López que llegaron de afuera, y a los que contactamos hicimos un seguimiento personalizado. Llegamos a más de 16.000 domicilios de manera personalizada. Es un 15% de los domicilios de Vicente López, es un número muy relevante en el testeo individual. Hacemos un seguimiento de 9.200 adultos mayores. ¿Por qué 9.200 y no todos? Porque definimos, como le pasa a cualquiera que gestione, un criterio de criticidad. Vulnerabilidad social y adulto que vive solo, persona que está en soledad, ese fue un criterio que definimos. Criterio ya teníamos definido en otros mecanismos de asistencia. No es que tuvimos que salir a identificar esa población, sino que es una población con la que trabajamos habitualmente. Y algo relevante de esta pandemia, que me parece que es interesante, que ha golpeado muy fuerte a la clase media, no solo desde el punto de vista de la salud, porque está claro que desde el punto de vista de la salud no hay diferencia de clase social, sino desde el punto de vista del impacto económico y emocional. Para darles un dato, nosotros asistíamos habitualmente a 4.500 familias todos los meses con alimentos. Hoy estamos asistiendo a 19.800 familias de manera quincenal con alimentos y elementos de limpieza. Eso quiere decir que hemos multiplicado por 4 la asistencia, y todo lo que se agregó es clase media baja y clase media media. Gente que no ha podido trabajar a lo largo de esta pandemia,
por razones objetivas de la caída de la actividad o porque se les ha limitado la capacidad de trabajar. Y también coincido, creo que hemos logrado estar a la altura, salvo deshonrosas excepciones, algunos ciudadanos que no se portaron bien y algunos funcionarios que tampoco fueron buenos ejemplos a lo largo de esta pandemia, o hechos puntuales que no fueron buenos ejemplos. En general creo que todos como ciudadanía, con o sin cargo, hemos estado a la altura de la pandemia y se ha trabajado bien en una articulación nacional, provincial y municipal que hay que seguir aprovechándola. Lucas dijo algo muy interesante: esta pandemia nos puso en una situación de crisis que nos convenció a todos rápidamente de que no había sálvese quien pueda. A mí me gustaría, y creo que él también lo expuso, no es que él, digo, quiero tomar eso para redoblar la apuesta, remarcar que la urgencia y el dramatismo de la situación en la provincia de Buenos Aires nos obliga a trabajar en ese mismo tono más allá de esta pandemia. Hay condiciones objetivas de marginalidad, de problemática de educación, de salud emocional, que nos obliga a aprovechar este momento y sostenerlo. Creo que, como dijo Gustavo y dijo Lucas, esta interacción, este trabajar en equipo abre una inmensa puerta de discusiones en las que estamos de acuerdo y otras en las que no. Particularmente, probablemente con Gustavo, con Néstor, hemos tenido una postura mucho más crítica respecto de la limitación a la apertura de pequeños comercios de cercanía, una decisión para mí equivocada inclusive desde el punto de vista de la pandemia. Había más riesgo de contagiarse en un hipermercado que en un comercio de cercanía, y además se dañó de manera innecesaria un tejido social central del conurbano y de la clase media como es el pequeño comercio. Pensemos en comercio, en una mercería, un comercio de un bazar, una librería, una juguetería, un comercio de ropa, mueblerías, electrónica. Todo eso se prohibió durante casi 4 meses, pero esos mismos productos se podían comprar en un hipermercado. Con lo cual, a la problemática de la enfermedad se agregó una decisión que yo no compartí, acepté, discutimos en los ámbitos correctos, como bien dice Lucas, ha habido discusiones interesantes, y así debe ser. Creo que hay que buscar agotar las instancias de, inclusive acordar las diferencias, quiero decir, hemos agotado todo y no nos ponemos de acuerdo. Y creo que el otro tema todavía discutible es la postura que se adoptó con el tema de la educación. Yo creo que la educación es tan esencial como cualquier otra actividad y la presencialidad es imprescindible. Me parece que ahí, de alguna manera, ahí siento que es uno de los eslabones que por ahí podríamos haber hecho las cosas mejor. Bueno, nada, hay distintos puntos de vista. No hay una postura única, quiero decir, quiero ser... Claro, además tampoco creo que uno se podría haber mantenido la presencialidad como venía. Lo que digo es que podríamos haber tal vez desarrollado mecanismos que permitieran alguna presencialidad mayor, que mejoraran las chances de educación objetiva de los chicos y además mantener un vínculo emocional entre el chico y el ámbito educativo. Creo que ahí fuimos por un camino excesivamente seguro, por no decir cómodo, y creo que esas consecuencias son complejas. Espero que el año que viene las clases comiencen con una presencialidad mayor, con lo cual lo que digo es, nos hemos puesto de acuerdo en un montón de cosas, hemos tenido diferencia en otras, pero todos hemos tirado para el mismo lado, con matices. Y eso me parece que es relevante e importante. En el caso de la región metropolitana norte, es un ámbito que existe hace tiempo, en el que interactuamos habitualmente. Creo que en marzo, Gustavo, corregime, pero tuvimos la primera reunión vinculada al tema COVID. Si mal no recuerdo, nos juntamos en Tigre, los 4 intendentes de la región metropolitana norte, a interactuar respecto a este sentido, a poner en contacto los equipos. Nuestros equipos trabajan habitualmente y, como dice Lucas, además por debajo nuestro, que somos los más visibles, hay una realidad de equipos que están en contacto permanentemente, secretarios de distintas áreas que intercambian ideas. Yo también, igual que Lucas, creo que una de las mejores cosas que puede hacer un intendente es identificar rápido una buena idea de otro, aplicarla con el ajuste a su municipio del caso, y si se puede mejorarla, y creo que ese espíritu existe.
Aspectos positivos de esta pandemia, como decía Gastón, y con esto termino, yo diría que la virtualidad. Hemos generado una transformación cultural en 5 o 6 meses que hubiera tardado varios años. Hoy una clase de deporte es una clase del deporte que sea, de la gimnasia que sea, del área de la Secretaría de Deporte de Vicente López, la toman de manera virtual personas que están en Salta, Tierra del Fuego, Córdoba o Vicente López. Con lo cual nuestra capacidad de impactar en la gente es mucho mayor. Los cursos para emprendedores, los cursos de formación en general, el centro universitario de Vicente López ha multiplicado por 6 la capacidad de llegada a alumnos. ¿Por qué? Porque antes simplemente nuestra limitación era lo físico, y lo físico siempre tiene su límite. La tecnología te abre un mundo para aprender y enseñar absolutamente nuevo y revolucionario. Así que ahí me parece que hay una gran oportunidad, y creo, y con esto termino, lo mismo, nos ha pasado con la creación de centros de jubilados virtuales. Al igual que Gustavo, hemos repartido tablets para que los adultos mayores no estén tan solos, pero además se han generado centros de jubilados virtuales, con lo cual a lo que era la habitualidad de 1 o 2 veces juntarse, hoy se juntan todos los días sin tener que moverse, y bailan y se mueven y hacen ejercicio con una silla para el apoyo, etc. La plataforma Lumitón, que es una plataforma municipal de contenido gratuito de teatro y de cine, ha multiplicado por 7 las visitas. Creo que en ese sentido hay mucho para trabajar, y creo que ha sido una gran oportunidad, no sé si le ha pasado a los demás intendentes, para revisar los presupuestos con otras prioridades. Creo que no solo en función de la restricción y de la obligación que genera priorizar la pandemia y lo social, sino que esta pandemia ha reordenado algunas prioridades. Hay cosas que dábamos por sentadas que eran centrales, no solo como gobierno, sino como ciudadanos, que empezamos a vernos en la obligación de redefinir. Y eso siempre es bueno. Volver a mirarnos, volver a ponernos en crisis, reinventarnos, reanalizar lo que hacemos, redefinir prioridades, buscar nuevas alianzas, encontrar cómo trabajar con otros, es parte de la oportunidad que nos deja esta pandemia. Y creo que como gobiernos locales tenemos la obligación, sin duda, de liderar procesos de cambio como son esos. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, nos queda la última intervención de 12 minutos para el intendente Grindetti, y después pasamos a algún comentario y a la segunda ronda. Intendente. Bueno, buenas tardes. Gracias, Daniel, Gastón, a la Fundación, a Findel, a los colegas. Disculpa porque llegué un poquito tarde. Yo, siendo el último en hablar, voy a tratar de no ser redundante, porque muchas cosas que dijeron los colegas las suscribo y nos han sucedido, y hemos hecho cosas muy similares. La experiencia esta de, primero, Lanús, para que no la conocen en profundidad, somos casi 500.000 habitantes en 43 kilómetros cuadrados. Esto muestra una de las densidades por kilómetro cuadrado más grandes del país. Y esto no es un dato menor frente al tema de la pandemia, y tenemos realidades socioeconómicas muy distintas a las que tienen seguramente en la zona norte. Yo diría que para poder explicar rápidamente cómo vivimos esto, fueron 3 etapas claramente marcadas en 3, si se quiere, angustias distintas que vimos que vivían los vecinos. La primera, obviamente, es que tiene que ver con la salud. Cuando esto empieza a aparecer y la gente comienza a tener miedo a enfermarse, y obviamente cuando esto toma gravedad, miedo a morirse, y esto produce una angustia muy fuerte. Eso, desde el lado de la salud, nosotros también, para los que no nos conocen, los hospitales en Lanús, que son 4, 2 de más complejidad, 2 menores, son provinciales. Nosotros no tenemos la dirección de esos hospitales, pero sí tenemos la suerte de haber desarrollado, junto con el gobierno anterior, lo que se llama la red AMBA, que en el caso nuestro son 17 salas de atención primaria y de prevención totalmente nuevas, totalmente equipadas, con el SAME, también con 17 ambulancias totalmente nuevos e integrados,
lo cual nos permitió llegar a la enfermedad con un padrón de 130.000 vecinos registrados, seguidos por historia clínica digital. Esto quiere decir que cada historia clínica de vecino puede ser vista en cualquiera de las salas nuestras si el vecino requiere una emergencia. Y además, por la distribución geográfica de las salas, nos permitió prácticamente estar en cada rincón de Lanús. Eso nos tomó frente a la pandemia muy bien equipado con los médicos. Estábamos justamente en el proceso de terminar de incorporar 50 médicos nuevos al plantel que teníamos y lo pudimos hacer. Y a esto le hemos agregado lo que llamábamos hospitales de campaña, que eran lugares para aislamiento, sin complejidad hospitalaria en términos de terapia intensiva, pero sí que pensábamos para aquellos vecinos que requirieran una internación sin complejidad, poder alojarlos ahí. La verdad que solamente uno se llegó a usar y no en toda su capacidad, porque la experiencia después nos fue mostrando que los vecinos preferían quedarse en aislamiento, y de hecho lo hacían y muy bien. Nosotros hacíamos un seguimiento diario, persona por persona, quedaban aislados en la casa. Pero digo, la primera cuestión, que era la cuestión de la salud, fue atendida, fue coordinada en forma coordinada muy bien con los protocolos provinciales y nacionales. Tengo que destacar la ayuda en términos, si se quiere, de consultoría desinteresada, digamos, no económica, no con una contrapartida económica, de Fernán Quirós, que realmente es un referente para nosotros muy importante, pero digamos, se atacó de esa forma. Y en el pico que llegamos a tener en un día, en el pico creo que estuvimos en los 260 contagios diarios, en ningún momento colapsó el sistema, ni el nuestro, en lo que era la atención, ni el de los hospitales provinciales. Y lo que sí hicimos, como sugerían los protocolos, salimos a la búsqueda del virus, visitamos con equipos propios casi 18.000 hogares, 68.000 personas fueron entrevistadas, y eso también nos permitió hacer un seguimiento de la evolución de la enfermedad, siempre en conjunto con provincia y con nación, que fue efectivo. Ese fue el periodo, digamos, que yo llamo la angustia de enfermarse. Después, cuando esto empezó a hacerse casi carne en la gente, que se empezó como a acostumbrar a convivir con esto, vino el periodo de la angustia económica, donde había gente que no podía trabajar, había pequeños comerciantes que no podían vender. Esto generó, más allá de la ayuda del gobierno nacional y del gobierno provincial, mucha de la cual fue canalizada a través del municipio y que existió en forma realmente importante. Los comedores municipales nuestros estaban funcionando, tenemos más de 70. Se implementó una forma de entregar comida en los comedores escolares, esto también con el apoyo económico de la provincia, y eso también funcionó muy bien. Y apareció, creo que lo mencionaba Jorge, apareció un nuevo público, una nueva necesidad en la clase media empobrecida, producto de que no tenía ingresos, que requirió de parte del municipio un desarrollo de una logística distinta, porque es vecino que no está acostumbrado a pedir comida, no está acostumbrado a tener esa necesidad básica suministrada por el municipio, así que ni siquiera sabía pedir. Y tuvimos que organizar eso, y que también realmente funcionó. Y como también dijo Jorge, hemos charlado muchísimo con la provincia, hemos hecho una cantidad, yo diría, infinita de protocolos distintos para pequeños comerciantes, y siempre argumentando el tema de que uno vive, porque vive el territorio, entonces vivíamos esa angustia de la gente que se quedaba sin ingresos, y por eso insistíamos tanto en esto de comparar por qué un supermercado podía vender bicicletas y la bicicletería de acá de la esquina, a la cual le compro yo en el municipio, la tenía que tener cerrada. Entonces, bueno, hemos charlado una cantidad innumerable de veces con la provincia. Al final del día se fueron habilitando distintos protocolos, entendiendo la situación particular de cada uno de nosotros. Y además, un tema que también llegué a escuchar, creo que lo decía Lucas, que es el tema de la interacción o la coordinación entre municipios. Siempre tratamos en Lanús, que tenemos como vecinos a Avellaneda, a la Ciudad de Buenos Aires,
a Lomas y a Quilmes, pero sobre todo con los distritos de la provincia, de hacer cosas no demasiado distintas. Nos divide de Lomas una calle, una vereda es Lanús, la otra vereda es Lomas, y no podíamos tener a los vecinos de una forma, de un lado con un protocolo y de otro lado con otro protocolo. Así que se trabajó mucho en ese tipo de coordinación. La tercera fase de angustia, una vez que todo esto se empezó a encaminar, vino con la educación. Es decir, la presión de los papás, la presión de los chicos de colegio secundario por retomar la actividad hizo también que trabajáramos en muchos protocolos. Esto lo discutimos muchísimo con la provincia, en muchas cosas no nos hemos podido poner de acuerdo. Como yo destaco, lo bueno es que se discutían, lo bueno es que había espacio para discutir lo que realmente éramos escuchados, y después había argumentos que primaba en todo caso el protocolo provincial, porque entendíamos eso de que acá hay que legislar para todos y no podía ser muy distinto un municipio de otro. Pero había un par de puntos que a lo mejor no tienen tanto que ver con el comercio, con la educación, pero que a mí me sirven como para tratar de graficar cómo eran este tipo de discusiones. Uno fue el tema de los templos, porque yo veía que el poder entrar a un templo para muchísimos vecinos, y yo me incluyo, yo soy católico practicante, entrar a un templo para poder orar es un cable a tierra, es una cosa que a uno le lleva mucha paz, mucha tranquilidad, y me parecía que no agregaba mucho riesgo a una iglesia donde entran 300 personas, que entraran 20 o 30, un rato, 10 o 15 minutos con los protocolos correspondientes. Ahí también presentamos un montón de protocolos hasta que esto se pudo utilizar. Y el otro tema muy emblemático era el cementerio, es decir, ir a visitar la tumba de un pariente, de un amigo, realmente también es muy importante. Los cementerios obviamente son abiertos, no veíamos riesgo, y también nos llevó mucho tiempo discutir esto, y también al final del día se terminaron autorizando. Pero de esto hubo mucho, y creo que lo destacable es eso, es la coordinación entre los distritos y la interacción para definir los protocolos con la provincia. Una cosa que sí quiero destacar y que realmente a mí realmente me emociona es el compromiso que hemos podido detectar en los vecinos voluntarios, muchos vecinos, muchísimos diría, que unos a otros ayudaban, vecinos que se ofrecieron para atender a vecinos de la tercera edad que estaban solos en su casa, que no querían salir, para hacerles las compras. Eso lo ordenamos también, le dimos cierto orden porque si no esto se convertía en un caos. Y después, a gran parte del personal municipal, sobre todo el área de salud, que realmente ha trabajado en los momentos pico. Uno decía, ¿hasta dónde va a aguantar esta gente trabajando de esta forma? Se lo tomaron con un compromiso muy grande. También, hay que decirlo, también hay de los otros, de los que aprovechándose de las medidas circunstanciales se quedaron cómodos en la casa viendo cómo otros trabajaban. Ahí lo que implementamos nosotros, porque creemos mucho en la meritocracia y en el premio y castigo, habíamos dado un bono, dimos un bono en la mitad de la pandemia con mucho esfuerzo financiero, y se lo dimos solamente a los que estaban trabajando, porque nos pareció que no era igual trabajar que no trabajar, pero mucho más en estos casos donde hasta ponían en riesgo su propia salud. Entonces el trabajo en equipo de la conducción política y del empleado municipal en general realmente es de destacar. Y finalmente, y también tomo, porque bueno, lamentablemente como fui el último tengo que ser reiterativo, lo que decía Jorge del tema de la oportunidad. Siempre las crisis generan una oportunidad. Nosotros, por suerte, como les decía, nos tomó esto con la red AMBA ordenada, pero esto demostró que la red AMBA sirve, que la atención primaria y salir a buscar y estar cerca de los vecinos en términos de salud es muy importante, así que me parece que lo que tenemos que trabajar es en fortalecer eso, y fundamentalmente mostrar en algo que bueno, la mayoría de los que estamos acá nos conocemos, lo propendemos, que es el diálogo, sobre todo cuando se viene de espacios políticos distintos. Yo digo siempre una negociación son dos extremos que se alejan y un centro que se acerca,
y así tiene que ser la política. Es decir, donde el centro es el bien del vecino, donde el centro es hacer cosas por los vecinos, y donde es imposible no ponerse de acuerdo. Si uno no se pone dogmático, si uno no le pone cabeza dura, si uno no extrema las posiciones ideológicas y lo que prima es la solución de los problemas de la gente, en un punto uno se pone de acuerdo. Con los más, con los menos, a uno le gustaría hacer de una forma, a otra de otra. Y acá así funcionó. Hemos tenido discusiones acaloradas, porque a mí, mis amigos, Jorge acá presente, me dicen el Tano, a mí se me sube la presión, me enojo mucho, he tenido discusiones duras, durísimas con la provincia, pero acá estamos, hemos podido hacer frente juntos, muchas veces con ideas muy buenas de la provincia que a mí no me parecían tan buenas al principio, y además al final la terminé aceptando, y algunas cosas que humildemente desde acá también hemos acercado, tanto a intendentes vecinos como a la provincia, y se han implementado. Así que me parece que tenemos que tomar esto como ejemplo, saber que esto que nos está sucediendo, porque ojo, que otro tema es a no relajarse. Nosotros seguimos preparados, seguimos listos, hemos preparado un presupuesto también considerando que esto no pasó y que va a tener que seguir adelante. Y para lo que viene, para la vacuna, la tan esperada vacuna, lo que le estamos ofreciendo a la provincia, y seguramente lo tomarán, espero que lo tomen, es la infraestructura y la logística municipal, porque realmente si queremos hacer una cosa tan masiva, la cercanía que tiene un municipio con el territorio es muy, muy importante, y todos nuestros equipos que viven vacunando están dispuestos a que nos veamos qué vacuna y con qué logística y qué hay que hacer, pero que la podamos aplicar saliendo masivamente en todos los municipios juntos, sin ningún tipo de discriminación. Así que bueno, muchas gracias por la oportunidad y quedo a la espera de alguna pregunta, alguna duda. Bueno, muchas gracias, Intendente Grindetti. Antes de pasar a la segunda ronda de intervenciones, me voy a tomar la atribución de rescatar 3 o 4 puntos de las cosas que señalaron como para contextualizar la pregunta, ¿no? Primero, Gustavo señaló el tema de la coordinación entre los 3 niveles. Entendemos esto, el gobierno nacional, el gobierno provincial, los municipios y obviamente la ciudad de Buenos Aires, y más allá de los partidos políticos. Esto fue evidente, digamos, en toda la primera, por lo menos por 6 meses, digamos, donde sin fisuras se presentó esto. Sobre este tema en particular, Lucas señaló, digamos, usó una palabra un poco dura, que es lo apocalíptico, digo, pero efectivamente, y creo que lo dije allá por mayo, en un artículo que publiqué en una revista norteamericana, parecía, ¿no?, que esa situación apocalíptica había incentivado más acuerdos que de costumbre, ¿no?, dentro de nuestro federalismo, digamos, ¿no?, donde muchas veces se marcha a muy otras, a distintas velocidades. Me voy a concentrar específicamente en uno de los temas, que es el tema del chat de intendentes, ¿no? Y Lucas lo llamó, como si fuera un experto en estos temas, digamos, desde el punto de vista académico, los que hacemos esto, lo llamó el problema de la gobernanza metropolitana, ¿no? Como que se había dado un paso, que era la construcción de consensos, ¿no?, a partir de ese grupo de WhatsApp, digamos, donde había lugar para las disputas más allá de las pertenencias partidarias, porque todos estaban ante un problema en común, digamos, ¿no? Esto también se ha visto en otros países, el contraejemplo nuestro, aunque con la misma dinámica, no sé si han estado al tanto de lo que se llamó la revuelta de los intendentes, el caso chileno de oposición de todos los intendentes, independientemente de los partidos políticos, contra la estrategia nacional. Nosotros no tuvimos esta revuelta, pero sí la crisis parece haber aglutinado muy fuertemente la vocación de los intendentes. Entonces,
Ahora aquí es la pregunta, digo, ¿por qué decía? Me quedo con un montón de otras cuestiones que ustedes plantearon, digamos. Mañana tengo que dar a las 3 de la tarde una charla en Flaxo sobre qué aprendimos alrededor del problema, así que para mí, una charla que da el gobierno de la ciudad junto con Flaxo en el curso de gestión metropolitana, así que me ha venido bárbaro escucharlos. Como por ejemplo el tema de la fragmentación del sistema de salud y de tantos otros. Acá el problema es que no tenemos construcción de información metropolitana. Esto es un tema severo. Nosotros acá en Findel hicimos un seminario sobre todo, por ejemplo, sobre gasto metropolitano y las dificultades que hay para mirar el gasto, ¿no?, de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia en el área metropolitana y de los municipios. Yo creo que es un problema general. También un tema que planteó el intendente Grindetti, que es el tema de las asimetrías. No solamente, digo, el tema ya no de que son de un eje, son de un cordón, pero además las grandes asimetrías que tenemos dentro del conurbano, ¿no?, en términos presupuestarios. El tema también, Jorge planteó el tema de revisar presupuestos con otros criterios. Y voy a cometer una incidencia, aunque no voy a decir con quién. Hoy hablaba con un intendente que no está aquí presente, y me decía, es la oportunidad para pensar el municipio de vuelta. Me di cuenta que el 20% o el 30% de los empleados que tengo los tendría que tener en otro lugar del municipio, no haciendo lo que hacían hasta enero. O sea, Jorge lo planteó en términos estrictamente presupuestarios. Este intendente, colega de ustedes, de acá, de un gran municipio del conurbano, me lo decía respecto en general de la oportunidad para hacer procesos de reingeniería y pensar nuevas alianzas. Y por último, Néstor habló del tema del funcionamiento de la red AMBA como una estrategia. Y aquí va la pregunta un poco mía en esta dirección. Por un lado, ha funcionado la coordinación interjurisdiccional basada en el chat, ¿sí?, en los diálogos que ustedes tuvieron, 24 de marzo creo que fue, o 23, y el 30 tuvieron los diálogos con Alberto, en un plano de igualdad, el presidente, el gobernador, el jefe de gobierno y todos los intendentes. Tuvieron 2 de esos, después tuvieron algunos más, pero digo, esos fueron los primeros y más críticos para organizar la estructuración. Pero si nosotros nos fijamos, el mecanismo está como muy en las personas. El chat es de personas, finalmente. Es el chat de los intendentes. Y el tema, como dijo Jorge, como dijo Néstor, es cómo construir de la crisis una oportunidad. Entonces la pregunta va en una reflexión de ustedes respecto del tema de la construcción de esa gobernanza metropolitana, que planteó un poco Lucas, por la vía institucional. Nosotros podemos tener 2 modelos sobre esto, ¿no? Uno de los modelos es más del estilo autoridades metropolitanas. Tenemos desde SEAMSE, ACUMAR, el Mercado Central, y fue un poco la propuesta que en su momento levantó Cocamba, ¿no?, de una gran autoridad metropolitana. La otra es la que planteó Jorge, digamos, y Gustavo, sobre las asociaciones de municipios, ¿no? Región Metropolitana Norte, desde el 2000, yo ya escribí sobre un libro sobre ella en el 2004, creo. Región Norte 2, no tenemos ninguna representación hoy en el panel, y Concosur, en el cual también trabajé muchísimo desde el 2003, desde el foro de Avellaneda hasta su virtual extinción. La pregunta va, ¿qué tipo de mecanismos institucionales tenemos que construir en el área metropolitana de Buenos Aires para su gestión? ¿Cómo transformamos esta crisis en oportunidad? ¿Qué tipo de mecanismos ustedes ven? Jorge rescató una, pero es totalmente sectorial, como es Red AMBA. ¿Cómo hacemos para construir más de esta institucionalidad? No sé si Gustavo puede empezar por una cuestión, entiendo que de agenda.
Gustavo, estás muteado. Ahí. Ahora sí. Sí, siguiendo la línea de lo que vos habías rescatado de lo de Lucas, lo de Jorge, lo de Néstor, la clave de todo esto es si se obtiene la mayoría de edad para trabajar, no para aislarse, sino para trabajar en conjunto. El tema de las autonomías, que fue planteado también hace un rato, hay un incumplimiento por parte de la provincia de Buenos Aires, que ya lleva 26 años, que es el incumplimiento de lo que ya venía de la jurisprudencia de la Corte Federal y que está en la reforma constitucional del año 94, cuando hay un mando, y ese mando dice: impleméntese el régimen de autonomía municipal en las provincias. La historia tiene nombres, lamentablemente. En el caso de lo del gobernador Duhalde, él hizo todos los actos necesarios desde el poder para abortar que la Convención Provincial Constituyente en La Plata solamente se concentrara en la habilitación para su elección y en un par de institutos más, y de ninguna manera tratase el tema de lo de las autonomías. Hubo un día en el cual se caía la convención, y ese día recibió intendentes de la oposición, y cuentan los intendentes de la oposición que el día que se caía la convención constituyente por falta de quórum, él hizo un chiste, que no fue un chiste, dijo: imagínense si le doy la autonomía a los compañeros. Y en realidad el chiste, todos los espacios políticos tenían y siguen teniendo excelentes intendentes. El chiste tiene que ver con que hay una manera de ver, que es que el PJ y el radicalismo y cualquiera de los partidos políticos tienen una manera de ver que si hay autonomía y descentralización, autonomía para poder tener fondos y facultades para poder reunirse con el otro y trabajar en forma descentralizada, trabajar en región, es decir, la autonomía y la descentralización, lo que hacen es le hacen perder poder de negociación a la provincia de Buenos Aires en el concierto con el resto del país. Y esa visión retardataria es la que hoy nos tiene en esta situación, al punto tal de que un municipio a 550 kilómetros o 500 y pico de kilómetros de Buenos Aires, como es Tandil, fue sancionado por no haber respetado los protocolos cuando ellos no tenían ningún tipo de caso de pandemia, y fueron sancionados con sacarlos del Fondo de Turismo y Cultura de la provincia de Buenos Aires, un fondo de unos 700 y pico de millones de pesos. Y que después el mismo intendente, un muy buen intendente, pacificó la situación haciendo un intercambio de regalos con el gobernador, etcétera. ¿Para qué? Para volver al protocolo y volver a estar adentro del fondo. Entonces, la autonomía es mayoría de edad. La autonomía es mayoría de edad bajo todo concepto. Cuando se tiene mayoría de edad, uno decide de qué trabaja. Cuando uno tiene mayoría de edad, decide a dónde trabaja, a dónde deja de trabajar, decide si se casa, decide si deja de estar casado, decide si no se casa nunca, decide si tiene hijos, decide si no tiene hijos. Entonces, el futuro es un futuro donde los vecinos de cada uno de los municipios, dentro del marco de la búsqueda de la regionalización, puedan tener acercarles un acercamiento del poder de decisión, que se aplique el principio de inmediatez, que dé lugar a que las autonomías sean vivibles para ellos, y que el hecho de vivir a un lado de una avenida o al otro lado de una avenida, de una calle simple, no significa que alguien es ciudadano de otro país y otro de otro, sino que al contrario, hay regiones dadas por corredores productivos, por entre autopistas, por cercanías, por historias comunes, porque son vecinos entrelazados, por regiones geográficas, y el camino pasa por ese lado. Creo que
Llevamos demasiados años, hago la salvedad respecto de nuestra gobernadora, en el caso de María Eugenia Vidal, que hizo un gran esfuerzo, y en el caso del gobernador Kicillof, porque él está arriba del ring, y en tal caso está arriba del ring por todos nosotros, por todos los que estamos en la función pública y los que no estamos en la función pública, y él fue votado de manera masiva. Pero creo que se tiene que terminar el chiste este de que en la provincia de Buenos Aires se viene desde la capital federal. No es una experiencia buena, hay que tener conocimiento, especialización, cariño por el lugar, acerenciamiento, búsqueda, y entonces es imposible hablar de la autonomía municipal con quien viene de otro lugar, porque la autonomía municipal pasa a ser algo que no es prioritario. Y si además, si uno sale a la calle ahora y nadie lo va a parar y preguntarle por la autonomía, porque es un tema de dirigentes. Una cosa es seguir la opinión pública y otra cosa es el seguidismo. Entonces, la clave a lo que vos estabas preguntando es el desarrollo correcto de las autonomías, no para aislarse, sino para actuar en región y colaborar para que la provincia tenga una actuación rectora y no una actuación donde termina siendo, bajo cualquier gobierno, el perro del hortelano. Gracias, Gustavo. Un tema interesantísimo. De hecho, el último seminario que hicimos con la Metropolitana, con Findel, creo que fue en octubre, se llamó justamente Autonomía Municipal en el conurbano bonaerense, ¿no? Que la autonomía municipal en la provincia de Buenos Aires, ¿qué implicancias adicionales tienen para los municipios del conurbano, ¿no? Porque completo con la frase que vos dijiste, en una que yo soy testigo, ya prescribió, digamos, por los años que han pasado. Eduardo una vez en una reunión que yo estaba, dijo, con autonomía municipal no hay provincia de Buenos Aires. O sea, porque claro, se devaluaría mucho el peso, digamos, de la estructura respecto del tamaño de muchos municipios del conurbano, no de todos tampoco, ¿no? Porque me parece que una cosa que siempre uno tiene que identificar en esto es que no todos los municipios del conurbano son iguales, como se los ve muchas veces de una manera muy ligera, digamos, ¿no? Tenemos municipios que son 10 veces más grandes que otros, tenemos municipios que tienen 4 veces más recursos por habitante que otros, ¿no? Tenemos una gran asimetría. Lucas, te pedimos en unos 5 minutos más o menos, y así lo mismo para todos, un poco una reflexión bien sobre autonomía o bien sobre el tema de la coordinación interjurisdiccional, sobre la cual yo había un poco preguntado. Bueno, autonomía y 5 minutos no parecerían ser conceptos fácilmente de conciliar, pero vamos a intentar, a ver, sumar a la confusión. No, sí, naturalmente uno reivindica el concepto de la autonomía, ¿no? Para, a priori, despojado de cualquier connotación, uno aspira siempre a la autonomía, entendiendo la capacidad plena de decidir en todos los órdenes, y este no sería la excepción. Entonces, conceptualmente, uno no puede menos que abonar ese principio y procurar generar las condiciones para que se realicen, ¿no? En este caso, en la política y más concretamente en lo que supone la gestión municipal, que como bien señalaban, consagrada en la Constitución y aún pendiente de desarrollo real. Yo creo que es un debate súper interesante y que estaría bien abordarlo desde esta perspectiva de seriedad y de madurez que exige un tema tan vidrioso. No el de autonomía en sí, porque es imposible pensar, disociar esa agenda de recursos. Digo, autonomía, ¿para qué? ¿Quién? No ejercemos la misma autonomía en un distrito en función de mi propia realidad. Yo, en Morón, comparativamente con un distrito muy cerquita, Moreno,
recibo mucho más plata, por ejemplo, en términos de coparticipación, lo cual habla a las claras del carácter regresivo que a mi juicio tiene la coparticipación. Yo creo que la coparticipación, lejos de propender a la transformación de las asimetrías o las deficiencias estructurales, lo que hace es consolidarla, porque no tiene un carácter redistributivo la coparticipación, tiene un carácter retributivo, ¿no? La provincia le da más en aquellos distritos donde más obtiene. Y si uno compara lo que me da a mí por habitante Morón con lo que le da a Moreno, claramente ahí se ve un sesgo que es a todas luces pasible de ser revisado. Digo, para no hablar de bueno o malo, me parece que no funciona la discusión de la autonomía disociada de, bueno, a partir de qué recursos los municipios garantizan su viabilidad económica, social, productiva, financiera, que me parece que no puede estar ajena a esa discusión, ¿no? Y la provincia, cuando distribuye sus recursos, a mi juicio lo hace con parámetros absolutamente anacrónicos y que deberían ser revisados. Ahora, para forzar ese debate, lo tiene que forzar, lo tiene que madurar la propia política, y no es casual que no se generen las condiciones para repensar la coparticipación, ¿no? Me da la sensación de que hay motivos por los cuales, no es que a nadie se le ocurrió, hay límites reales por los cuales la política no ha logrado los consensos, los equilibrios al interior de la provincia, ni que en lo nacional, digo, pero al interior de la provincia, para ver cómo hacemos para discutir, digo, autonomía, en el marco también de una redistribución de poder y de recursos económicos y demás. Entonces, yo adhiero a lo que planteaba Gustavo, que podemos coincidir, digo, cuanto más autonomía mejor, pero no en el marco del cada uno haga lo que pueda, porque ahí sí partimos de realidades muy diversas y muy asimétricas. Y yo me pongo como ejemplo Morón, que entiendo que en términos económicos estoy un chiquitín por arriba de la media del resto de la provincia, y utilizo para compararme otro distrito que está acá nomás, y que si uno analiza las realidades económicas son bien distintas. Entonces, me parece que es interesante asumir ese debate y ponerlo en un contexto donde, digamos, tenga la complejidad que merece la discusión, e intentando que nadie pierda. En todo caso, cuando discutimos cómo es esta nueva ley de coparticipación, hay un piso, nadie pierde, algunos ganarán más y otros ganarán menos. Creo que podrá ser. Pero me parece que es por ahí, y es tal vez uno de los desafíos del momento, ¿no? Discutir esto de cómo hacemos para fortalecer la capacidad de gestión de los municipios a la luz de este principio de autonomía no consagrado, pero también dando cuenta de las asimetrías económicas. Siempre le digo a mis alumnos, Lucas, que durante los últimos 30 años la provincia de Buenos Aires ha puesto una moneda en una bolsa de un municipio del interior de la provincia de Buenos Aires, perdón, una en el conurbano, y en el otro ha puesto 13 monedas todos los días en los últimos 30 años. Mientras esa asimetría exista en la provincia, la verdad, no vamos a poder. En el conurbano la brecha es mucho menor, es de 1 a 4 el presupuesto per cápita, ¿no? Pero digo, eso es una de las grandes asignaturas pendientes de la provincia de Buenos Aires. Findel ha hecho, yo no sé, 5, 6, 7 seminarios sobre ese tema en los últimos 7 años. Pero bueno, no quiero robar el tiempo, le quería preguntar a Jorge, entonces dar estos 5 minutos para la reflexión sobre algunos de los dos temas. Uno, el que pregunté yo, y otro a donde me han llevado ustedes, que a mí me interesa enormemente. Yo me dedico a estudiar sistemas municipales comparados y a la autonomía municipal, así que estoy súper entretenido, pero adelante, Jorge. A ver, Daniel, yo diría, y creo que en esto coincidimos, que no estaríamos discutiendo lo que discutimos si el sistema hubiera sido exitoso. Acá lo que hay es un sistema que fracasó. No hay condiciones objetivas para que la provincia de Buenos Aires sea inviable. No las hay. La política la ha transformado en inviable y en algunos casos yo diría hasta en invivible. Entonces, lo que digo es que si lo que estuviera funcionara, no estaríamos discutiendo más autonomía,
rol de la provincia o de los municipios. Yo creo que seriamente coincido con lo que decía Gustavo y algunos de los temas que tocaba Lucas. Este es un tema para tratarlo con mucha seriedad, hay que sacarlo del plano de lo electoral inmediato, para que no parezca una especulación, pero la raíz de los problemas de la provincia de Buenos Aires son políticos. Acá no hay contrato social entre el gobernador y los ciudadanos. Algo que decía Gustavo, que es que los gobernadores vienen de afuera, tienen que ver con que en realidad la manera de ser gobernador es lograr estar en la boleta del presidente que puede ganar. Eso es muy distinto a ser votado por los bonaerenses. Córdoba es distinta, Santa Fe es distinta, Entre Ríos es distinta, digo, Mendoza es diferente, ¿no? Y la verdad es que acá no hay contrato social porque no hay un momento donde se asume un compromiso bonaerense. Entonces, desde ahí podemos discutir, y de nuevo, no sé si es el huevo o la gallina, pero es en el gallinero. Cuando discutimos que no hay identidad bonaerense, muchos dicen es que la provincia es tan grande, es tan diversa, que es difícil que la gente se identifique con esta provincia. Es tan grande y es tan diversa como lo es Córdoba, y la gente se identifica con Córdoba. Hay algo que es diferente, y yo creo que arranca desde la política. Esta provincia ha perdido de manera sistemática, salvo en el gobierno de María Eugenia Vidal, coparticipación de manera sostenida durante años. Y para mí eso deviene de la dependencia política. ¿A quién le debo yo el rol de ser gobernador? ¿Al pueblo bonaerense o al espacio político que me puso en la boleta que ganó? Y creo que ahí hay algo sumamente interesante para discutir y que tiene que ver con una autonomía política de la provincia. Entonces, si en un momento muchos se presentan o nos presentamos a gobernador, debatiremos esto y asumiremos compromisos. Y entonces los 100 y pico de diputados que tiene la provincia de Buenos Aires en el Congreso de la Nación serán primero gobernadores de la provincia y después además representarán un espacio político. Eso hoy no existe. Y de ahí devienen defectos como los que marcaba Gustavo, de candidatos que vienen de afuera, etc. Segundo, hay cosas que hay que cambiar rápido. Yo creo que la manera de fortalecer una cadena es fortaleciendo cada uno de los eslabones. Sin duda, como dice Lucas, hay que ser cuidadoso en las inequidades, pero como dice Gustavo, si no mejoramos cada uno de los eslabones, si no asumimos el costo de darle autonomía y mayoría de edad a los municipios, es muy difícil resolverlo. Porque además, y estos son datos objetivos, las gestiones municipales son bastante más eficientes, no solo eficaces, no solo llegamos más rápido, es mentira que seamos solo un mostrador, damos respuesta, somos proveedores de servicios en todos los ámbitos, y cuando uno hace el ratio de servicio efectivo por cada peso invertido de un municipio, hasta lo más ineficiente, 70 centavos son servicio directo al vecino. En algunos casos llegamos al 84. Y ahí no distingo recurso humano, inversión, gasto, es servicio al vecino. Puede ser una maestra en un maternal, puede ser un médico atendiendo, puede ser un operador de cámaras o alguien en una patrulla municipal. Es servicio que el vecino percibe. Cuando uno compara ese ratio con la provincia, ese número está mucho más lejos. Entonces, muchos debaten si hay que dividir la provincia. La provincia ya está dividida en 135 municipios, con intendentes que la interpretan. Hay que darle más poder a esos municipios. No es casual que con Néstor integremos un grupo que se llama el Grupo Dorrego. El emblema de la lucha federal contra el unitarismo de la ciudad. Nosotros creemos que hace falta avanzar en una autonomía provincial que se apoya en una autonomía municipal. Otro ejemplo, la 8912. Tenemos una ley de tierras que define un único mecanismo para todos los municipios de la provincia de Buenos Aires. Lo hablábamos en la previa de esta charla. ¿Cómo puedo tener el mismo marco de ley para un municipio completamente urbanizado y denso como Vicente López, como Morón, como Lanús, como San Isidro, que para Carmen de Patagones? No es razonable. La definición de uso de tierra es una que se podría descentralizar rápidamente en los municipios. Y termino con un dato. Daniel, que esto te va a interesar si no lo viste todavía. Todos los datos sociosanitarios de la provincia de Buenos Aires son mejores en los municipios que tienen salud municipal. Todos. Y no es casualidad. Cuando,
puede no ser científica la muestra, pero tiene una magnitud aleatoria tal que es representativa. Todos los datos sociosanitarios son mejores, aún en municipios similares, cuando hay salud municipal. Y para mí eso no es casual. Gracias, Jorge. Sí, así es. Néstor, los 5 minutos. Sí, también, para no ser reiterativo, tomo esto último que decía Jorge, y tratando obviamente estamos de acuerdo desde el punto de vista de la necesidad de la autonomía, de practicar la autonomía municipal, pero yendo a cosas estrictamente prácticas. Yo digo, ¿cómo eso sería instrumentado, digamos? Está claro, para mi gusto, en educación, en salud y en seguridad, que la provincia debería dar las políticas educativas en términos pedagógicos, las políticas de salud en términos sanitarios generales, de epidemias, por ejemplo, y de seguridad debería dar las políticas generales y hacerse cargo de lo que son delitos complejos. Lo demás, lo operativo, lo tendría que dejar en manos de los municipios. Por eso lo que decía Jorge recién del tema de la salud. Es obvio por qué en los municipios donde la salud está a cargo de los municipios hay una mejor asistencia. Porque el municipio tiene al vecino al lado, porque puede ejecutar. Entonces, en salud y en educación, el municipio debería hacerse cargo de los recursos humanos, debería hacerse cargo de lo que es equipamiento, de lo que es infraestructura. Obviamente, como bien dice Lucas, está el tema de los recursos. Y acá viene un tema que da para debatir mucho y que yo entiendo de realmente muy difícil solución, porque arranca desde la coparticipación federal nacional, que es cómo se asignan esos recursos, porque a nivel nacional, ya lo sabemos, requiere la unanimidad de la provincia, eso es muy difícil, y además las provincias, dicho de alguna forma, contra la nación, y acá no se trata de sacarle a uno para darle al otro, porque es una frazada corta, y si le sacamos a uno lo dejamos al descubierto, pero sí hay que analizarlo. Y en lo que es la provincia, y acá daría para un rato más una charla, sobre todo con Lucas, porque voy a aparecer por ahí un poco contradiciendo la postura de él. Yo creo que hay que tener mucho cuidado cómo se pone el incentivo, porque si el incentivo es la cápita, si el incentivo es la cantidad de habitantes nada más, realmente es una complejidad enorme hacia dónde está el incentivo para que el municipio mejore. Es decir, un intendente que no aumenta los impuestos locales y que recurre a la provincia para que la provincia lo asista, ¿es mejor o peor intendente que un intendente que busca que su municipio sea superhabitario? No. Por eso hay que mirar muy bien dónde está puesto el incentivo. Si uno pone, y esto es de organización básica, si uno pone un incentivo equivocado y sale bien, digamos, y vamos a hacer incentivo, a lo mejor el interés general falla. Por eso digo, muchas veces en todo caso habrá que hacer, si se quiere, yo soy matemático, fundamentalmente una polinómica, aunque sea una polinómica teórica, digamos, pero donde se meritúe, puede ser la población, puede ser la cantidad de gente, pero por otro lado la generación de recursos, porque hay un municipio que lo que puede decir es, yo bajo mis impuestos para que vengan industrias a mi distrito y esto genera trabajo para mis vecinos. Otro puede decir, yo bajo mis impuestos para parecer como un intendente bueno y entonces me votan más rápido. Digo, todo eso hay que mirarlo. Entonces, para no ser largo, no hay ninguna duda que tenemos que trabajar mucho mejor, porque por lo que decía Jorge, que ya fracasó el sistema, en una mayor autonomía municipal. Pero tenemos que definir muy bien qué es autonomía, muy bien definir dónde se fijan las políticas generales en la provincia y definitivamente sí, en lo que es provincial, pensar en bonaerense, digamos. Hoy, y esto lo hemos hecho nosotros como una prueba testigo, si un vecino que pase por acá por la puerta del municipio le pregunta, ¿vos qué te sentís que sos? Te va a decir o argentino o lanucense. No te dice nadie bonaerense, porque no está el sentir bonaerense. Y desde la política tenemos que empezar
a generar eso. Y después vendrá la autonomía municipal. Gracias. Bueno, para ir cerrando, me toca algo, el moderador siempre alguna ventaja tiene. Se me han escapado de la pregunta sobre los mecanismos de coordinación intergubernamental, así que el año que viene los voy a llamar desde Findel para hacer un seminario sobre eso. ¿Por qué no podemos construir? Digo, yo creo que hay que institucionalizar los mecanismos intergubernamentales y en particular los metropolitanos. Es un problema que tenemos en la Argentina. Segundo, se me fueron para el tema de la autonomía. A mí me encanta escucharlos hablar sobre esto. Creo que hay que armar hay que tirar a discutir esto en el grupo de intendentes, cuando pasemos toda la estrategia del COVID y el tema de la vacuna. Daniel, ¿me perdonas un segundo? Yo creo que no nos escapamos de la respuesta. Creo digo, en lo que todos coincidimos es que si hoy se plantean ámbitos nuevos, intermedios, con el incumplimiento de la autonomía, seguimos empeorando el problema. El primer paso es la consolidación de la autonomía para que desde esa fortaleza la coordinación tenga otro valor. Si no, la percepción que tenemos los intendentes es que en la debilidad de la no autonomía y la cantidad de responsabilidades que tenemos nos pone en una instancia nueva, intermedia, que nos complica más. No es que no la respondimos, tal vez la respondimos desde otro lugar. Bien, sí, yo siempre decía, creo que Gastón puede ser testigo, cuando yo estaba en el Consejo Académico de Cocamba, en el gobierno anterior, que yo estaba invitado como uno de los expertos, yo decía que ninguna mesa estable tiene 3 patas solas, ¿no? Las mesas tienen que tener 4 patas en el área metropolitana. Es insustituible la participación de los municipios y la revalorización de los municipios como gobiernos locales. Eso no lo dudo. Sobre el tema de la autonomía, el tema obviamente que yo creo que es uno de esos temas, como ustedes lo señalaron, creo que el primero fue Gustavo a lo largo del seminario. Hay independientemente de los partidos, hay acuerdo sobre el tema de la autonomía, de que es necesaria. No hay una fractura alrededor. Primero es mandato constitucional, eso es lo primero, pero más allá de eso en términos políticos, porque como dice, ustedes saben que el fundador de Findel es el diputado Julio Pereira. Julio siempre dice, la autonomía es una provincia más fuerte, no una provincia más débil. O sea, la autonomía de las municipalidades haría que la provincia de Buenos Aires sea más fuerte, ¿no? Entonces yo creo que en esto hay un acuerdo. Yo celebro que en una agenda post-COVID, digamos, estos temas, los verdaderos temas que tienen que ver con la vida municipal y con fortalecer la vida municipal, y creo que lo planteaste vos, Jorge, y yo hice, en el último seminario que hicimos con la Metropolitana, hice un decálogo de 10 medidas que para mí hay que trabajar como programa para los municipios bonaerenses. La 8912, transformar eso, hacer que la ley orgánica de las municipalidades sea un puente entre una situación de no autonomía en el camino de la autonomía. Bueno, ahora tenemos 2 proyectos presentados de reforma de la ley orgánica, uno en diputados y uno en senadores. Tenemos que trabajar con el tema, yo creo que hay que estudiar, creo que lo planteaba Néstor, hay que trabajar bastante también en el tema de analizar el tema de la descentralización fiscal de vuelta. La realidad es que yo creo que hay que revisar impuesto automotor y el inmobiliario en términos de estudiarlo. Para la provincia no son impuestos tan representativos y yo creo que mejoraría mucho la gobernabilidad si se descentralizara por ciertos objetivos. Así que yo creo que hay mucho para trabajar. Así que nada, estamos pasados de tiempo. Agradecer enormemente a cada uno de ustedes, en nombre obviamente, y les cedo, perdón Gastón si no lo conduje lo